existe manera de ser buenos discípulos del Señor sin enfrentar con seriedad este asunto. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, el Señor Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hasta ahí la lectura por ahora. Vamos a analizar este tema del discipulado según este pasaje también. 2 puntos nada más en esta mañana. El primero, el discípulo es llamado y es equipado. ¿Quiénes son los discípulos hoy día? Cada uno de nosotros que decidimos entregar nuestra vida al Señor. En este pasaje podemos ver con claridad que uno es el que llama. ¿Quién? El Señor Jesús. Él es el dueño de la obra. Él es quien pone a los obreros en su lugar. Y Él es quien nos acompaña también a lo largo de todo el camino hasta que Él venga o partamos nosotros a su presencia. Ahora, en este pasaje tal vez no sea tan evidente cómo es que el Señor nos equipa y nos capacita, pero ahí está en el versículo 1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio, ¿qué cosa dice ahí? Les dio autoridad. Les dio autoridad. Y esa es la parte en que somos capacitados, equipados por nuestro Señor. Nuestro pasaje dice que el Señor les dio autoridad. Esto es, les dio potestad, les dio derecho, les dio capacidad para hacer lo que Él mismo les estaba pidiendo que vayan a hacer. Vayan, porque si alguien nos viene a decir a nosotros de repente, vayan y sanen a los enfermos, y no es en el nombre del Señor, probablemente vamos a fracasar rotundamente en nuestra misión. Pero hubo alguien que capacitó, fue el Señor Jesús. Pensemos ahora en nosotros como iglesia. ¿En base a qué nosotros somos una iglesia? ¿En base a qué? ¿Cuál es la base fundamental de nuestra iglesia para ser una iglesia? Si bien podríamos dar varias respuestas, una es que el Señor Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros. Él nos compró. Somos suyos, su propiedad. Él pagó el precio por nosotros pecadores. Él hizo de nosotros un pueblo, una familia. Por su nombre tenemos acceso al Padre Celestial. Y como iglesia también, somos su cuerpo. En pocas palabras, somos una iglesia porque el Señor nos llamó cuando estábamos lejos de Él. ¿Cuántos de los que estábamos aquí, estamos hoy aquí, estuvimos lejos de Él alguna vez? Muy lejos de Él. Tal vez incluso aquellos que hemos nacido en una familia cristiana, que no nos hemos revolcado en el fango del pecado del mundo y demás, aún así, todos estuvimos lejos de Él.
A veces se disfraza como religiosidad, como buen comportamiento, pero el orgullo, el egoísmo y otras cosas que están en nosotros están ahí desde que nacemos. Pero este cuerpo, nosotros como iglesia, quienes hemos sido comprados por el Señor, tenemos que hacer mucho más que lucir lindos y bien portados. Tenemos una misión, la misión para la cual el Señor nos capacitó. ¿Y cuál es esa misión como iglesia? ¿Cuál es nuestra misión? Ir y hacer discípulos ¿a quiénes? A todas las naciones. ¿Y qué tenemos que enseñarles? Todo lo que el Señor Jesús nos mandó. Ahora sabemos de memoria eso, de memoria. Entonces, surge de vuelta la pregunta, ya que sabemos bien cuál es nuestra misión. ¿Cuál es el fundamento, nuestro derecho para ir y llevar adelante la obra que el Señor nos encomendó? Sencillamente es el mandamiento del Señor. Vayan, prediquen y hagan. ¿En base a qué? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? Con el poder de las palabras del Señor. Mateo 10, Jesús dice a sus discípulos, nos dice también a nosotros hoy día, vayan y hagan la obra. Yo les doy el poder, yo les doy la autoridad para hacer todas estas cosas que les estoy mandando. Es más, el Señor prácticamente nos dice en varios pasajes de la Biblia, yo voy a hacer, ustedes tienen que ir nomás. Finalmente, ¿quién es el que hace la obra? ¿Quién? El Señor. ¿Quién les convence a ustedes de pecado? Que tienen que arrepentirse, confesar sus pecados. El Señor con su Espíritu Santo, no es el pastor, no es el líder, no. El Señor es quien hace la obra. Cuando te vayas a orar por alguien, cuando le presentes el Evangelio a alguien, ¿quién es el que está haciendo la obra? El Señor. Pero lo que nos toca a nosotros es ir y hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Hoy presenciamos el bautismo de nuestros hermanos en la fe. ¿Quién les va a sostener a ellos a lo largo de todo su camino en esta vida? ¿Quién? El Señor. El Señor es quien hace la obra. Él nos manda que nos unamos, que nos apoyemos, todo lo demás es cierto, pero Él es quien llama, Él es quien salva, Él es quien empodera, siendo tal vez una palabra muy maltratada en estos tiempos, pero Él es quien nos llena de poder. Él nos capacita para avanzar en las obras que Él mismo preparó, que dice la Biblia, de antemano para que las hagamos. Y quiero llegar nuevamente a esta pregunta, ya que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser discípulos, cada uno de nosotros tenemos la misión, incluso sabemos de memoria cuál es esa misión. ¿En qué pasaje de la Biblia está esa misión? Mateo 28, sabemos de memoria. Entonces la pregunta es, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo yo la misión que el Señor me encargó? Porque yo, como discípulo suyo, como hijo de nuestro Padre Celestial, soy un discípulo llamado a hacer una obra y equipado para hacer. No tenemos excusa. No tenemos excusa para no cumplir con este mandamiento. Es una obligación para cada uno de nosotros, pero qué bueno sería que pasemos de obligación a privilegio. Entender cuán gran privilegio es compartir el Evangelio de nuestro Señor. Así que vimos hasta aquí que el discípulo del Señor debe participar, debe obligatoriamente participar en la misión que el Señor Jesús nos dio. Él nos dio poder para que cumplamos. Vamos al segundo punto. Además de ser discípulos llamados y equipados, debemos ser discípulos comprometidos. Y volvemos a Mateo 16, el versículo 24, que tal vez ahora a esta altura ya pueden decir otra vez de memoria. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Vamos a leer en otras traducciones para darle un poco de variedad a este versículo en nuestra mente por lo menos. La versión Dios habla hoy dice, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo. Cuando dice niéguese, dice olvídese, cargue con su cruz y sígame. Otra traducción, nueva traducción viviente. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir,
tomar su cruz y seguirme. Otra traducción, Biblia la palabra. Si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. Una más, traducción en lenguaje actual. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Es lo que dice nuestro Señor Jesús. No hay forma, no existe manera de ser buenos discípulos del Señor sin enfrentar con seriedad este asunto. El Señor nos pide claramente a cada uno de nosotros, a cada uno, renunciar a todo para ganarlo también todo. Y es una pregunta tal vez que ya te hiciste alguna vez, pero que de vez en cuando tal vez necesitemos repetirnos y contestarnos y evaluarnos. ¿Soy yo capaz o estoy al día de hoy renunciando a todo o no? El Señor nos pide morir para que podamos vivir. Nos pide abandonar nuestra vida para que nuestra vida finalmente sea salvada. Aún así, esto no deja de ser al mismo tiempo un requerimiento para seguirle como la mayor bendición que podamos tener. El seguirle, ser discípulos suyos, un gran sacrificio para poder seguirle. Y es la única vida que realmente vale la pena vivir aquí en la tierra. Lo demás, aunque parezca interesante, es fantasía y temporalidad. Va a terminar. Va a dejar de existir. No va a estar para siempre. No te va a satisfacer para siempre. Hoy mismo hemos escuchado testimonios de nuestros hermanos que nos dicen: yo me aparté, yo me fui al mundo, yo quise saber qué había más allá de estas paredes. Y lo que habitualmente sucede es que volvemos. No porque nosotros quisamos maravillosos, sino porque entendemos que lo que el mundo nos ofrece es mentira, es maldad, es condenación, es destrucción. Y lo que aquí enseñamos, la palabra de Dios, es vida y es vida en abundancia. Quiero preguntar una vez más, ¿estás dispuesto a comprometerte con el Señor a este nivel? Al nivel de me olvido de mí, ya no busco mi voluntad, sino que estoy dispuesto a tomar esa cruz y seguirle. ¿Estás dispuesto? Tal vez muchos digamos de manera automática sí. Algunos incluso con cierto menosprecio dicen: sí, yo ya decidí eso hace mucho tiempo. Cuando tenía 10 años, cuando tenía 15, cuando tenía 20. Sin embargo, es una decisión que quedó en el pasado y que nunca alteró la forma en que vivía. Nunca modificó sus valores. Nunca cambió su vida. Nunca le transformó en una persona nueva. No siguió muchas veces el proceso de lo que estamos estudiando, el discipulado, ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y pregunto de vuelta, ¿estás dispuesto a comprometerte en este nivel con el Señor? Porque Él no espera nada menos de tu persona, nada menos que eso. Y es extraño decir que no a esta oferta, siendo que muchos sabemos que lo que el mundo nos ofrece es mentira. Sabemos que incluso el pecado, aunque pueda darnos cierto placer temporal o beneficio, sabemos que finalmente va a tener un sabor amargo. Sabemos, aún así muchas veces queremos rendirnos a Él, pero no nos dejemos engañar. El que busque salvar su vida, vivirla, la perderá. El que quiera tener la vida, la entregará al Señor. Quiero invitarle a inclinar sus rostros un momento para terminar en oración. Y si hay alguien en esta mañana, en este lugar, que todavía no entregó su vida al Señor, o que tal vez alguna vez tomó esta decisión, pero quedó en el pasado, en el olvido, y hoy reconoce ante el Señor que está lejos de Él, que es pecador y que necesita al Salvador, y hoy quiere tomar la decisión de comenzar una nueva vida con Él,
por medio de la fe en la obra del Señor Jesús, quien nos limpia de todo pecado y quiere tomar la decisión de entregarle su vida al Señor, yo les quiero invitar a que hagan ahí en la intimidad de su corazón una oración conmigo, una oración que nos salva, una decisión de compromiso con el Señor. Si ese es tu deseo, repetí estas palabras. Señor Dios, en esta mañana entiendo que soy pecador, que estoy lejos de ti y quiero recibir el regalo de la vida eterna por la fe en Jesús. Entiendo que el Señor Jesús pagó el precio de mis pecados y que por su gracia hoy puedo recibir la vida eterna y el perdón de pecados. Y yo quiero recibir ese regalo hoy y entregarte mi vida para que seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te ruego esto y te doy gracias por escucharme. Padre Dios, muchos de nosotros también aquí en tu iglesia tal vez ya hicimos esta decisión hace mucho tiempo, pero esa decisión quedó tal vez escondida bajo muchas otras cosas. Y hoy entendemos que ser un discípulo tuyo, ser un discípulo fiel, requiere un compromiso serio contigo, en el que nos olvidamos de hacer nuestra propia voluntad para tomar nuestra cruz y seguirte, y eso queremos hacer. Muchos hoy queremos pedirte perdón porque no hemos estado viviendo en ese compromiso. Queremos comprometernos contigo a vivir de esta manera. Gracias, Señor, por ser bueno y paciente con cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.